Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Una de las series más esperadas a lo largo del 2019 fue la serie The Witcher, que fue la apuesta que tuvo Netflix por la fantasía medieval, quizás para rivalizar contra el Juego de Tronos de HBO o con la futura serie que emitirá Amazon Prime Video de la Segunda Edad del Señor de los Anillos. Todas estas series no tienen absolutamente nada que ver en sus universos, pero las comparaciones van a ser inevitables. The Witcher se basa en las novelas de Andrzej Sapkowski y en esta primera temporada de Netflix está basada en los relatos cortos de los dos primeros libros, en concreto en El Último Deseo, que es este que estáis viendo aquí, y en La Espada del Destino, la cual no tuve tiempo de leer antes de ver la serie. A partir de aquí, la verdadera saga, la verdadera novela con una continuidad cronológica, empieza con La Sangre de los Elfos, que quizás sea el siguiente libro que me compre para leer, porque a mí personalmente me encanta leer literatura fantástica, pero sobre todo me encanta leerla antes de verla reflejada en cines o series de televisión. Así que en el presente videoreportaje no voy a hablar de nada de la serie, de los libros o de los videojuegos, es decir, no voy a soltar ningún spoiler de las tramas de The Witcher. Solamente quiero enumerar por orden de aparición en esta primera temporada de The Witcher los seres mitológicos y los monstruos que van apareciendo, con la visión que se da en la ficción de The Witcher y la visión que tienen mitológicamente hablando. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Kikimora. Los primeros minutos de The Witcher comienzan con Geralt de Rivia en un pantano cenagal matando una gran Kikimora. En este universo se representan como seres arácnidos, pero en la mitología eslava no tienen nada que ver con todo esto, pero vamos a ver que sí tienen relación con los arácnidos. Las Kikimoras son espíritus femeninos, mujeres de mediana edad feas y retorcidas, luciendo andrajosos vestidos y tapando su enredado pelo con un sucio velo. Las leyendas afirman que estos seres fueron creados de los abortos que practicaban las mujeres para llevarse los espíritus de esas no madres al infierno. Lo más probable es que esta figura de la Kikimora fuera creada para disuadir a las mujeres precisamente de no tener a los hijos una vez caen embarazadas. En la serie vemos como Geralt lucha contra esta especie de Kikimora arácnida en un cenagal. En la mitología también pueden vivir en estos parajes y en los bosques, pero se les relaciona más con los lugares oscuros de las casas donde moran. También se afirma que se pueden aparecer cuando algún miembro de la familia va a morir, y se sabe que están allí porque realizan estridentes chillidos, como los espíritus de las lloronas, por poner un ejemplo. Pero al igual que los duendes, las Kikimoras impiden el sueño de las personas que comparten casa con estos seres, lanzan objetos, los mueven de lugar o hacen daño a los animales de granja. La manera en la que se combatía una Kikimora en la antigüedad, según cuentan las leyendas, es mediante exorcismos, colgando jarras en los gallineros o atando con hilos las bolsas del pan salado. En la serie de The Witcher quizás representan a la Kikimora como una especie de araña gigante porque las leyendas nos cuentan que las Kikimoras practican el hilado y la costura, tejiendo las pesadillas de sus víctimas. Cuando de repente aparecía una tela de araña dentro de una casa, era tomado como un símbolo de mal augurio, pues se pensaba que una Kikimora lo había tejido. ¿Tenéis vosotros alguna tela de araña dentro de vuestra casa que haya aparecido de repente? Quizás tengáis una Kikimora en casa. Silvanos. La siguiente criatura que aparece en la serie de The Witcher es un silvano o fauno, una figura ampliamente conocida pues ha sido representada en numerosas obras con cara de cuerpo y patas de carnero, aunque con la facultad de ser bípedos.
Sin embargo, en sus orígenes el Silvano era una deidad etrusca que protegía los bosques y los campos de cultivo, que no era representado con forma de carnero, sino con el cuerpo de un hombre corpulento y con barba. Elfos. Aunque muchos se piensen que los elfos son figuras de los relatos de Tolkien en El Señor de los Anillos, lo cierto es que en la mitología nórdica y germana se creen que son deidades menores de la fertilidad que viven en los bosques fundidos con la naturaleza durante cientos de años o directamente que son inmortales. Se cree que son seres menos corpulentos que los humanos, pero muchísimo más ágiles y con una destreza de movimientos perfecta. En The Witcher esta raza está exiliada en los bosques y en las montañas, que tras dar el conocimiento a los humanos del caos o la magia, estos se fueron apoderando de las tierras hasta acabar con los poblados elfos y pretender así su extinción. La Strige. La siguiente criatura en aparecer en The Witcher es la Strige, en una de las mejores secuencias de esta serie, a mi entender. Los que lo hayan visto sabrán a lo que me refiero. El origen de esta criatura en la serie es completamente distinto al de la mitología. La Strige es un ser diabólico proveniente de las creencias eslavas. Su origen conjuga la palabra strix, que es una definición en latín de búho, y los strigoi, que son almas atormentadas de la mitología de los pueblos rumanos. Se creía que estos monstruos eran aquellas personas que nacían con alguna deformidad, ya sea 2 corazones, 2 dentaduras o bebés que ya nacían con algún diente y que tenían 2 almas. Desde su nacimiento creaban rechazo en el pueblo donde nacían, así que los que tenían el infortunio de nacer con alguna de estas malformaciones eran expulsados de los pueblos, muriendo muy jóvenes. Pero como se suponía que tenían 2 almas, solo una de estas pasaba al más allá, la otra se quedaba en la tierra para dar vida a la Strige, que mataba al ganado o chupaba la sangre a viajeros nocturnos y demás. Seguramente este monstruo nacería para explicar las propias atrocidades de los seres humanos de la época. Para evitar la aparición de la Strige, cuando encontraban el cuerpo muerto de aquellos que consideraban malditos, los decapitaban y enterraban su cabeza separada del cuerpo boca abajo y con una hoz en la nuca para evitar que la cabeza se levantara. Las Dríadas. Los siguientes seres mitológicos que nos representan en The Witcher son las Dríadas, que en la serie son todas mujeres guerreras que se refugian y protegen bosques llenos de magia. Su origen proviene de la mitología griega, que según las creencias se creían que eran espíritus femeninos de los robles en particular y de todos los árboles en general, defendiendo con fiereza a los bosques de todo mortal que les quisiera hacer daño. El siguiente monstruo que nos presenta la serie de The Witcher no aparece en los libros y tampoco profundizaré en ella, pues no se revela su nombre, aunque según los bestiarios de los videojuegos podría encasillarse como una Kikimora guerrera. Los Dijin. De sobra es por todos conocido el genio de la lámpara de Aladín, que en realidad es la adaptación de un Dijin, que son espíritus que aparecen mencionados en el Corán, no siendo ni buenos ni malos, pero teniendo la habilidad de conceder deseos a las personas. En The Witcher también tenemos a nuestro genio que está encerrado en un recipiente y que cumplirá 3 deseos a aquel que lo libere. Los Doppler. La siguiente criatura en teoría con apariencia humana es el Doppler. En The Witcher tiene la facultad de copiar la identidad física y todos los recuerdos de aquel a quien toca. Seguramente todos conoceréis el término doppelganger, que es un término alemán que significa doble andante. Las creencias van desde que todos nosotros tenemos un doble en la otra parte del mundo, a que son espíritus conectados a una persona con el fin de ayudarlo a realizar sus voluntades o por el contrario, de asesinar a la persona a la cual quieren suplantar. El origen de esta figura mitológica se remonta incluso a los pueblos egipcios. La Irika. Otro de los monstruos que presenta la serie de The Witcher es la Irika, que es una especie de lobo con la propiedad de caminar a 2 patas.
Tampoco profundizaré en ella, puesto que no existe como ser mitológico, o al menos por el nombre que le dan en la serie: el dragón. La criatura más malograda de la serie de The Witcher es la del dragón, monstruo introducido en los relatos cortos de los libros para representar la leyenda del caballero llamado San Jorge y su lucha contra el dragón. En Grecia, la palabra dragón, que proviene de drakon, significa serpiente y servía para denominar a la víbora real, pero con el tiempo se empezó a utilizar la palabra para denominar a serpientes y cocodrilos de gran tamaño, atribuyéndoles propiedades mágicas. Los dragones podrían dividirse entre los de la cultura del lejano oriente y las antiguas culturas mesoamericanas, que eran representados sin patas, alados y con características de otros animales, como seres sabios que traían la buena fortuna. Por contra, en el Oriente Próximo y Europa, los dragones siempre han inspirado el mal y los desastres, a excepción de los romanos, que estaban más en sintonía con las culturas del lejano Oriente y Mesoamérica. Los ghouls. El último monstruo que nos presenta The Witcher en esta primera temporada son los ghouls, que son seres provenientes del folclore persa, que son demonios necrófagos que habitan normalmente en lugares inhóspitos, deshabitados o, frecuentemente, en los cementerios. Profanan tumbas, devoran sus cadáveres, pero también secuestran niños para comérselos. Esta criatura quizás fue concebida para explicar a todas estas personas que se dedican a secuestrar niños o a profanar tumbas para sacar a los muertos para hacer rituales mágicos con ellos. Y hasta aquí estas son las criaturas mitológicas y los monstruos que han aparecido en esta primera temporada de The Witcher, que sin ser una maravilla, a mí personalmente me ha encantado. Y esperemos que para la segunda temporada Netflix ponga toda la carne en el asador para que por lo menos la segunda temporada tenga el mismo nivel que la primera como mínimo. Y si os gusta la literatura fantástica o los videojuegos de The Witcher, esta serie os va a encantar. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.